Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar un tema fundamental en el campo del derecho y la justicia, las teorías de la pena. Si alguna vez te preguntaste por qué se castigan los delitos o cómo se decide el tipo de pena que recibe alguien, este video es para vos. Doy aviso de que en este video, a pesar de que vamos a encontrar las teorías de la pena principales que se suelen dar en la materia de derecho penal, también vamos a ver algunas más de otros autores, así que comencemos. Primero vamos a empezar explicando qué son las teorías de la pena. Las teorías de la pena son básicamente diferentes maneras de entender y justificar por qué y cómo se deben castigar los delitos. En otras palabras, son las respuestas a preguntas como cuál debería ser el objetivo de una pena y por qué es necesario castigar a quienes cometen delitos. Y las teorías de la pena están clasificadas como se verá a continuación. Como se ve, las teorías de la pena son muchas, pero vamos a ir viendo poco a poco explicando cada una. Empecemos primero con las teorías positivas de la pena. Las teorías positivas de la pena sostienen que castigar a alguien por cometer un delito puede tener efectos buenos para la sociedad o para la persona que está siendo castigada. En lugar de ver el castigo solo como una forma de venganza o retribución, estas teorías creen que tienen un propósito útil y beneficioso. Y dentro de las teorías positivas de la pena encontramos las teorías absolutas, las teorías relativas y las teorías mixtas. Vamos a empezar primero con las teorías absolutas. En las teorías absolutas, la pena se impone por el simple hecho de que se ha cometido un delito, y su función principal no es necesariamente influir en el comportamiento futuro del delincuente. Es decir, imagina que en vez de simplemente castigar a alguien por hacer algo malo, solo te importa que el castigo se imponga porque la persona hizo algo malo. Eso es lo que las teorías absolutas de la pena creen. Vamos a ver varias características que tienen las teorías absolutas. La primera es que se vea la pena como fin en sí misma. Esto quiere decir que el castigo no tiene un objetivo adicional como prevenir futuros delitos o reformar a la persona. Es decir, el castigo se impone solo porque alguien cometió un delito. Es como decir, el castigo es necesario porque se cometió un delito, sin importar qué más pase después. También para estas teorías, el castigo se ve como algo malo en sí mismo, pero necesario. No importa si el castigo sirve para algo más, como para disuadir a otro de cometer delitos o ayudar al delincuente a mejorar. La pena es simplemente una respuesta al delito. Mary Beloff, una jurista argentina, dice que estas teorías piensan que el Estado debe hacer justicia y proteger las decisiones de las personas. En otras palabras, el Estado debe castigar porque al delincuente cometió un delito, no porque quiera lograr algún objetivo. Bustos Ramírez, un penalista chileno, menciona que un punto positivo es que estas teorías intentan asegurar que el castigo sea justo y acorde al delito y al culpable. Esto ayuda a evitar abuso de poder, asegurando que la pena sea proporcional al delito. Eso es básicamente una definición rápida de lo que son las teorías absolutas. Dentro de las teorías absolutas nos encontramos con las teorías retributivas y las teorías reparadoras. Sé que son muchas teorías dentro de otras teorías, pero siguiendo el cuadro se puede entender más. Entonces vamos a empezar con las teorías retributivas. Entonces, ¿qué dicen estas teorías retributivas? Las teorías retributivas de la pena creen que el castigo se debe imponer simplemente porque alguien cometió un delito. Entonces acá la idea principal es que la pena se basa en la idea de retribuir o compensar el daño causado. En otras palabras, el castigo debe igualar el mal que hizo el delincuente, sin importar si eso ayuda a prevenir futuros delitos o a mejorar al infractor. Entonces estas teorías se basan en una idea de sociedad ideal. Imaginando una sociedad donde todos son tratados de manera justa y todos tienen las mismas oportunidades. En esa sociedad perfecta la pena sería igual para todos y se aplicaría de manera justa a quienes rompen las reglas. Entonces eso es básicamente las teorías retributivas. Y dentro de las teorías retributivas tenemos la teoría de la retribución moral y la teoría de la retribución jurídica. Vamos a empezar primero con la retribución moral. Entonces, en la teoría de la retribución moral lo tenemos a Kant. ¿Qué dice Kant acerca de esta teoría? Habla primero sobre tratar a las personas como fines en sí mismos. Es decir, Kant cree que cada persona debe ser tratada con respeto y no simplemente como un medio para lograr otros fines. Entonces, en otras palabras, cada individuo tiene su propio valor y no debe ser usado solo para conseguir algo más. También Kant pensaba que si el castigo tuviera un propósito extra, como ayudar a cambiar al delincuente, entonces estaríamos usando al delincuente como un medio para ese fin, lo cual sería incorrecto. Por eso Kant dice que la pena debe ser justa por sí misma, simplemente porque se ha cometido un delito, sin considerar otros objetivos. Y para Kant, el castigo debe ser igual al daño causado. Por ejemplo, si alguien hace algo malo, el castigo debería ser proporcional a ese mal.
como el famoso principio de ojo por ojo, diente por diente. Esto es para mantener el orden y evitar un caos en la sociedad. Luego tenemos la teoría de la retribución jurídica con Hegel a la cabeza. Entonces, ¿qué dice Hegel acerca de esta teoría? Habla de un progreso a través del espíritu. Es decir, Hegel cree que la humanidad progresa en la historia mediante un proceso llamado dialéctica. Esto significa que avanzamos al enfrentar ideas opuestas y combinar lo mejor de ambas para formar algo nuevo. Entonces, según él, hay 3 etapas del espíritu. Primero tenemos el subjetivo, que es la tesis. Acá el individuo toma conciencia de sí mismo y de su libertad. Luego tenemos el objetivo, que es la antítesis, en donde el individuo libre interactúa y forma relaciones con otros individuos libres. Y por último tenemos el espíritu absoluto, es decir, la síntesis. Acá la humanidad alcanza una forma más alta de libertad y racionalidad. ¿Y cómo es el castigo según Hegel? Hegel ve el castigo como una forma de reafirmar la justicia, no solamente como venganza. El castigo entonces debe demostrar que se está corrigiendo un error y reafirmando el derecho. En un estado justo y racional, el castigo es una manera de restablecer el orden y la justicia. Luego, por último, para finalizar con teorías retributivas, dentro de las teorías absolutas tenemos las teorías reparadoras. ¿Qué dicen entonces las teorías reparadoras? Primero tenemos acá una función reparadora. Es decir, según estas teorías, el castigo no solo se trata de hacer pagar al delincuente por lo que hizo, sino de reparar el daño causado por el delito. En otras palabras, la pena debería servir para corregir el daño y restaurar el equilibrio. También hay un enfoque en la voluntad. Entonces, estas teorías piensan que el problema no está solo en el acto del delito, sino en la voluntad o intención inmoral del delincuente. La idea es que el delincuente hizo algo malo porque su voluntad estaba guiada por motivos inmorales. Luego también está la transformación moral. Entonces, la pena, según esta visión, no solo castiga, sino que también trae el propósito de cambiar la actitud inmoral del delincuente. El sufrimiento que la pena impone debe ayudar al delincuente a reflexionar y mejorar su moralidad y así corregir el comportamiento equivocado. Finalizando con las teorías absolutas y todas las subteorías que tiene, vamos ahora con las teorías relativas. Entonces, ¿qué son las teorías relativas? Acá, en lugar de centrarse en el delito en sí mismo como la razón para imponer una pena, estas teorías se preocupan más para saber para qué sirve el castigo. La idea es que el castigo debe tener un propósito útil y beneficioso. Entonces, en estas perspectivas, la pena se ve como una herramienta práctica que tiene un papel funcional. Su objetivo principal entonces es prevenir futuros delitos. Es decir, la pena debe ser efectiva en detener a las personas de cometer crímenes en el futuro. Y no solamente se trata de castigar al delincuente por lo que hizo, sino de asegurar que la pena tenga efectos positivos y prácticos, como reducir la criminalidad y proteger a la sociedad. Es entonces que en estas teorías el castigo no se justifica solo por el delito cometido, sino por su capacidad para prevenir nuevos delitos. Y acá la legitimidad de la pena se basa en su efectividad para cumplir con este objetivo preventivo. Y dentro de las teorías relativas tenemos las teorías de la prevención general y especial. Vamos a empezar primero con las teorías de la prevención general. Acá, estas teorías creen que la principal razón para imponer un castigo es prevenir futuros delitos en la sociedad. En lugar de enfocarse solo en el delincuente que ya cometió el delito, el objetivo es hacer que otras personas piensen 2 veces antes de cometer un crimen. Entonces, acá hay 2 cosas que buscan. Primero, una disuasión. La idea es que al ver a alguien castigado, las demás personas se sientan temerosas de cometer delitos. Si saben que hay consecuencias negativas por romper la ley, es más probable que no lo hagan. Luego también hay un reforzamiento del orden. Al castigar a los delincuentes, se muestra que el sistema de justicia es efectivo y confiable. Esto ayuda a que la gente respete más las leyes y confíe en que se hará justicia. Y las teorías de la prevención general pueden ser negativas o positivas. Empecemos primero con la teoría de la prevención general negativa. Entonces, según esta teoría, el castigo sirve como una amenaza para que las personas piensen 2 veces antes de cometer un delito. Entonces acá la idea es que al imponer el castigo se da una advertencia a toda la sociedad para que no se atrevan a delinquir. Entonces el principal objetivo es proteger a la sociedad, no solo castigar al delincuente. Y dentro de la teoría de la prevención general negativa encontramos dentro la teoría de la coacción psicológica. Entonces esta teoría sostiene que la pena actúa sobre la mente del individuo para prevenir delitos. Entonces la idea es que las personas tienen razones para cometer delitos, como deseos personales, y razones para no hacerlo, como el miedo al castigo. Y acá tenemos a Feuerbach,
que dice que para evitar que alguien cometa un delito, la amenaza de pena debe ser suficientemente fuerte. Entonces acá debe ser tan desalentadora que el castigo parezca mucho peor que cualquier placer que se pueda obtener del delito. Si la pena no es severa o no se aplica, la amenaza pierde su efectividad y las personas podrían sentirse más inclinadas a cometer delitos. Entonces Feuerbach también dice que si la amenaza de pena no se lleva a cabo, pierde su fuerza. Si las personas ven que los delitos no se castigan, el miedo al castigo disminuye, y esto puede llevar a más personas a cometer delitos. Luego tenemos la teoría de la prevención general positiva. Entonces los defensores de esta perspectiva sostienen que la pena no está destinada a amenazar con un mal o dolor a los individuos, sino a reforzar la importancia y el cumplimiento de las normas y valores dentro de la sociedad. Entonces, en lugar de simplemente castigar a quienes cometen delitos, la pena sirve como una manera de reafirmar y consolidar las reglas y principios que rigen la convivencia social. Entonces acá la idea es que al aplicar la pena se refuerza la autoridad de las normas y se subraya la importancia de seguirlas para mantener el orden social. Y dentro de la teoría de la prevención general positiva tenemos dos teorías. Primero tenemos la teoría de la integración-prevención. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Esta teoría dice que el castigo no solo sirve para castigar a los delincuentes, sino para mantener el equilibrio en la sociedad. Según esta visión, las penas ayudan a que las reglas y normas sociales se respeten y se mantenga el orden. Entonces, ¿cómo funciona esta teoría? Primero tiene la función de enseñar valores. Entonces las penas sirven para educar a las personas sobre lo que está bien y lo que está mal. Luego sirven también para reforzar normas. Al castigar, se demuestra que las normas tienen consecuencias, lo que ayuda a que la gente confíe en el sistema legal. Y luego también sirve, que es la función, para mantener el orden. El castigo ayuda a estabilizar la sociedad y a calmar a las personas al mostrar que se hacen al cumplir las reglas. Y dentro también tenemos la teoría de la prevención general etizante. Y esta teoría sostiene que el castigo no solo protege los derechos y las leyes, sino que también ayuda a reforzar los valores éticos y sociales. Entonces, en otras palabras, se cree que al castigar a quienes violan la ley, se promueve el cumplimiento de las normas y se refuerzan los valores fundamentales en la sociedad. Terminando ya con la teoría de la prevención general, vamos ahora con la teoría de la prevención especial. Y la prevención especial se centra en el impacto de la pena sobre el delincuente individual, con el objetivo de evitar la reincidencia y lograr su corrección o enmienda. Y la prevención especial, al igual que la prevención general, puede ser positiva o negativa. Vamos a ver la positiva. Entonces, la prevención especial positiva se centra en ayudar a los delincuentes a reintegrarse en la sociedad y evitar que vuelvan a cometer delitos. Entonces, la idea es rehabilitar a los delincuentes mediante programas y tratamientos que mejoren su situación y comportamiento. Y luego tenemos la prevención especial negativa, que se enfoca en neutralizar al delincuente para evitar que cometan nuevos delitos. Y esto se logra a través de medidas severas como el encarcelamiento, la pena de muerte o medidas de seguridad indeterminadas. Finalizando con las teorías relativas y todas las subteorías que estuvimos viendo, vamos ahora con las teorías mixtas. Las teorías mixtas de la pena intentan combinar elementos de dos enfoques diferentes: retribución, castigar al delincuente porque merece ser castigado en base al daño que causó, y prevención, usar la pena para prevenir futuros delitos y proteger a la sociedad. Entonces, estas teorías sostienen que la pena debe ser tanto justa, como en la retribución, como útil, como en la prevención. Por ejemplo, una pena sería justa si corresponde al daño causado y útil si ayuda a evitar futuros delitos. Entonces las teorías mixtas buscan equilibrar la justicia y la utilidad de la pena, pero enfrentan críticas por su dificultad para combinar enfoques diferentes y por la flexibilidad que puede llevar a decisiones arbitrarias. Y dentro de las teorías mixtas se encuentran tres subteorías. Empecemos con la primera, la teoría de la retribución y prevención especial. Entonces, ¿qué son estas teorías? Las teorías mixtas que combinan retribución y prevención especial buscan integrar dos aspectos del sistema penal: retribución, que es castigar al delincuente de manera justa, basándose en el daño que ha causado, y prevención especial, evitar que el delincuente vuelva a cometer delitos, protegiendo así a la sociedad. Y entonces tenemos que ver un aspecto acá, que es la doble vía. Entonces, ¿qué significa doble vía? La doble vía es un enfoque en el derecho penal que combina estas dos perspectivas. Entonces acá se reconocen dos tipos de medidas: penas orientadas a la retribución, que se imponen para castigar al delincuente de manera justa en relación con el delito cometido, y luego las medidas de seguridad,
orientadas a la prevención especial. Se aplican para proteger a la sociedad de delincuentes que podrían seguir siendo peligrosos, incluso si no han cometido delitos graves recientemente. ¿Cómo funciona entonces? Bueno, primero tenemos un tema de retribución, que cuando alguien comete un delito se le impone una pena que refleja la gravedad del acto y busca justicia para la víctima y la sociedad. Y luego con prevención especial. Para delincuentes que son considerados especialmente peligrosos o en riesgo de reincidencia, se pueden aplicar medidas de seguridad. Y estas medidas se enfocan en proteger a la sociedad y evitar futuros delitos, incluso si la persona no ha cometido un nuevo delito. Entonces, la teoría de la doble vía propone un enfoque flexible en el derecho penal. Combina la retribución con medidas de seguridad para abordar tanto la justicia como la protección de la sociedad. Y esto permite aplicar penas para castigar a los delincuentes y medidas de seguridad para prevenir futuros delitos de aquellos considerados peligrosos. Luego, dentro de las teorías mixtas, tenemos la teoría de la retribución y prevención general. ¿Qué son estas teorías? Entonces, acá se combinan dos aspectos. Retribución, que ya explicamos anteriormente, se impone como una respuesta justa al delito cometido, y prevención general. La pena también se utiliza para prevenir que otros cometan delitos, y esto se hace reforzando el respeto por la ley en la sociedad en general. Entonces, en la teoría de retribución y prevención general, se busca un equilibrio entre castigar el delito de manera justa y prevenir futuros delitos. Entonces se utilizan penas para hacer justicia y medidas de seguridad para proteger a la sociedad y reforzar el respeto por la ley. Luego, también dentro de las teorías mixtas, tenemos la teoría de la prevención general y especial. Y acá tenemos a un autor que se llama Rickert. Y acá Rickert propone que el derecho penal debe centrarse principalmente en prevenir delitos en la sociedad en general, lo que se llama prevención general. Esto significa que la pena se usa para reforzar las normas y disuadir a la sociedad de cometer delitos, aunque también se reconoce la importancia de la prevención especial, que se enfoca en evitar que el delincuente vuelva a cometer delitos. Rickert entonces cree que la prevención general es más importante para justificar el uso del sistema penal. Y dentro de esta teoría se encuentra la teoría preventiva de la Unión, que es de Rothschild. La teoría preventiva de la Unión, propuesta por Rothschild, busca que la pena no solo castigue al delincuente, sino que también prevenga futuros delitos. Entonces Rothschild sostiene que la pena debe estar directamente relacionada con la culpabilidad del individuo, es decir, debe ser proporcional al grado de culpa que tiene por el delito cometido. Y la idea central es que la pena no debe ser más severa de lo que la culpabilidad del delincuente realmente justifica, para no dañar su dignidad. Bueno, finalmente terminamos con las teorías positivas de la pena y ahora vamos a estar viendo lo que son las teorías negativas de la pena. Las teorías negativas de la pena critican profundamente el sistema penal actual, cuestionando su efectividad y justicia. Y estas teorías argumentan que el poder del Estado para castigar, tanto de manera directa como con la prisión, como indirecta a través de leyes y políticas, puede considerarse una forma de violencia que no siempre tiene una justificación válida. Entonces acá se sostiene que las penas, especialmente la privación de libertad, no resuelven los problemas sociales ni eliminan la violencia. En lugar de mejorar la sociedad o promover la paz, el sistema penal podría estar empeorando las situaciones que intenta solucionar. Y ahora, las teorías negativas de la pena, al igual que las positivas, también tienen sus clasificaciones. Se encuentran entonces dentro de estas teorías negativas las teorías moderadas y las teorías extremas. Vamos a empezar por las teorías moderadas. Las teorías moderadas en derecho penal critican cómo el Estado usa su poder para castigar a las personas. Estas teorías dicen que el poder del Estado para castigar debe ser limitado y que no es válido cuando se usa de manera irracional o injusta, especialmente si esto viola derechos importantes. A diferencia de enfoques anteriores que se enfocan en el delincuente mirando sus características, las teorías moderadas no se concentran en el delincuente en sí. En lugar de eso, se interesan en cómo se deciden qué comportamientos son criminales y cómo se maneja el proceso de criminalización en la sociedad. En otras palabras, investigan cómo y por qué ciertos actos se consideran delitos y cómo esto afecta a las personas. Y las teorías moderadas tienen sus subteorías también. Vamos a ver ahora cada uno. Tenemos primero la teoría minimalista. Y este aboga por una reducción drástica del uso del derecho penal y por limitar la intervención del sistema penal a casos estrictamente necesarios. Uno de sus autores estrella es Alessandro Barata. Él dice que la pena, en realidad, es una forma de violencia que no siempre beneficia a toda la comunidad. Según él, el sistema penal tiene un problema, la selectividad,
Esto significa que solo algunos grupos de personas, especialmente los más desfavorecidos de minorías, son más castigados que otros. Entonces este sesgo muestra que el sistema penal no es justo ni útil, sino que a menudo empeora los problemas existentes. Entonces acá Barata propone que el sistema penal debe ser mínimo. Esto significa que la ley debe limitarse y respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos ayudan a restringir el poder del castigo y a proteger los valores importantes. Entonces, en resumen, el minimalismo de Barata quiere reducir el poder del castigo para que el sistema sea más justo y más humano. La otra teoría que encontramos es la teoría del garantismo penal, la cual se enfoca en la protección de los derechos fundamentales de los individuos frente al poder punitivo del Estado, asegurando que el derecho penal respete garantías constitucionales y derechos humanos. Entonces esta teoría busca hacer que el sistema de justicia penal sea más justo y menos violento. Y esta teoría se desarrolló en respuesta a épocas en que las leyes eran muy estrictas y violaban los derechos de las personas, como en los regímenes fascistas. La última teoría dentro de las teorías moderadas es la teoría del agnotismo penal, propuesta por Zaffaroni. Entonces Raúl Zaffaroni propone que el derecho penal no debería tratar de justificar el poder que tiene el Estado para castigar, sino que debería enfocarse en limitar y reducir ese poder para evitar el riesgo de un gobierno autoritario. Entonces Zaffaroni argumenta que el poder punitivo del Estado ha sido problemático a lo largo de la historia, causando muchas injusticias desde tiempo de la Inquisición hasta hoy. Según él, entonces, el sistema penal no soluciona los problemas sociales, sino que a menudo los empeora. Vamos ahora con la última teoría de la teoría negativa, la cual es la teoría extrema o abolicionismo penal. El abolicionismo es un movimiento que critica el sistema de justicia penal y propone eliminarlo. Entonces, en lugar de castigos y prisiones, los abolicionistas prefieren métodos alternativos y más informales para resolver conflictos. Y este movimiento comenzó en el norte de Europa y ha influido en países como Canadá, Estados Unidos y América Latina. Los abolicionistas creen que el sistema penal no solo falla en resolver problemas, sino que a menudo los empeora y perpetúa injusticias sociales. Algunos teóricos importantes en este movimiento son Locke Hulsmann, que dice que el sistema penal crea y mantiene problemas sociales, Thomas Mathiesen, que cree que el sistema penal ayuda a mantener las desigualdades y el poder de unos pocos, y Neil Christie, que piensa que el sistema penal agrava los conflictos en lugar de resolverlos y sugiere usar métodos informales para alcanzar la justicia. Aunque Michel Foucault no era tampoco un abolicionista, su trabajo mostró cómo el sistema penal actúa como una herramienta de control social, reproduciendo desigualdades y relaciones de poder. Entonces, en resumen, el abolicionismo quiere reemplazar el sistema penal tradicional por métodos más justos y efectivos para resolver conflictos. Y dentro de esta teoría se encuentra la teoría abolicionista fenomenológica. Locke Hulsmann, entonces de Bélgica, sugiere que el sistema penal actual no resuelve bien los problemas sociales y debería ser eliminado. Y él entonces, en esta teoría, ve varios problemas con el sistema penal. Primero, un insufrimiento injusto. El sistema penal causa mucho dolor, especialmente a los jóvenes de clase baja, y solo un pequeño número de personas que podrían ser castigadas realmente lo son. Luego está el tema de la falta de beneficios. El sistema penal no ayuda a las personas involucradas en los conflictos. Las víctimas quedan en una posición muy débil acá. La otra parte es que es difícil de controlar. Entonces acá dice que es complicado supervisar y manejar el sistema penal de manera efectiva. Y luego también está el tema de las dudas sobre lo que es un delito, ya que a veces no siempre hay una diferencia clara entre lo que se considera un delito y otros problemas, como accidentes o violencia en casa. Entonces, por ejemplo, acá Hulsmann propone reemplazar el sistema penal con métodos para resolver conflictos que se centran en las personas involucradas en lugar de intereses del Estado. Su idea entonces acá es resolver los conflictos de manera más personalizada y comunitaria, en lugar de usar castigos. Y estos métodos pueden ser jurídicos o no, y buscan atender mejor las necesidades de las personas sin ser represivos. Y eso es todo por hoy. Como se puede ver, fui bastante completo para dar las teorías de la pena, así que espero que en este video te haya ayudado a entender las teorías de la pena por completo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Nos vemos en el próximo video.